La siguiente entrevista es para evidenciar el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre cultura política. A continuación con nosotros está el señor Diego Pedraza. Diego, buenas noches. Buenas noches. Diego, ¿qué diferencias o similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? El Estado es el conjunto de instituciones que ejercen un gobierno. Nación es el conjunto de personas con un mismo origen étnico que por lo general tienen raíces culturales, sociales y religiosas. Mientras que gobierno es la unión entre esas personas y los mecanismos que se organizan para dirigir un país o una división política. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, para hablar de democracia tenemos que hablar de participación política. Sin participación política no hay democracia. En estos casos estaremos hablando de dictaduras o de monarquías. ¿Cómo define usted la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política son las acciones para gobernar un país, mientras que lo político son esas acciones burocráticas que se utilizan para ejercer política. ¿Qué elementos componen esa cultura política? Bueno, la cultura política la componen elementos como la democracia, la participación ciudadana. Incluso cuando hablamos de oposición al actual gobierno se está hablando de cultura política. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría usted los derechos y los deberes del ciudadano? Bueno, para ser ciudadano hay que ser miembro activo de una sociedad. Cuando uno es miembro activo de una sociedad, tiene derechos. Entre esos derechos está el derecho a la vida, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la libre expresión, pero también se tienen deberes, como la participación ciudadana, salvaguardar los recursos del país, incluso respetar las leyes también hace parte de esos deberes como ciudadano. Ok, muchas gracias. Vale, hasta luego. La siguiente entrevista es para evidenciar los conocimientos que tienen los ciudadanos sobre cultura política. Señor Caicedo, ¿cómo está? Daniela, buenas tardes. ¿Cómo define usted la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es el conjunto de actividades que ejercen algunas personas para organizar una nación. Lo político son todas estas actividades inherentes a esa función. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que la componen son las personas y sus actividades para llevar a buen término todos los proyectos emprendidos. ¿Cuál es la diferencia entre Estado, nación y gobierno? El Estado es un conjunto de personas que se dividen por etnia, raza, credo o religión para conformar una nación, y ello conlleva a que estas personas elijan un gobierno que es el que los va a orientar y a dirigir. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre participación política y democracia? La participación política son todas las actividades que se relacionan con el ejercicio de las funciones de un gobierno, y la democracia es el poder que tiene el pueblo para elegir a estos políticos. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Los elementos para ser ciudadano es estar en un país y pertenecer a él. Sus derechos son a ser escuchados por el gobierno, a una vida digna, a una salud, a una pensión y a una mejor vida. Los deberes es respetar a sus gobernantes, escucharlos y respetar las leyes por estos emitidas. Gracias.